Empezando con la segunda unidad, creo que aquí está el nombre, no está aquí el nombre, que trata acerca de lo que es el tema 2.1, viabilidad de los requerimientos de usuario. Fíjense que la principal relación que existe entre la gestión de requerimientos de un proyecto de software con el retraso que se pueda producir durante su desarrollo radica en que los aspectos se encuentren fuera del alcance original, es decir, que no se haya documentado adecuadamente los requerimientos, que no se hayan identificado, jerarquizado, etcétera. Por lo que es conveniente desde el principio mismo del proceso de desarrollo implementar mecanismos formales que nos permitan justificar dicho proceso para que no quede ninguna oportunidad a lo que serían malos entendidos entre los participantes, es decir, para que el cliente esté claro con lo que realmente se pretende hacer el desarrollador respecto al sistema. Fíjense que en este caso podemos clasificar los requerimientos de acuerdo con lo que sería su nivel de cumplimiento. Anteriormente los habíamos clasificado de acuerdo a su funcionabilidad. Ahora en este punto tenemos una nueva clasificación, la cual es según su nivel de cumplimiento. Aquí estamos hablando de tres categorías. La primera es el requerimiento obligatorio. Este es aquel que debe ser implementado sí o sí dentro del sistema. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, el software no va a resultar operacional, no va a cumplir con las necesidades del cliente. Es como que el cliente te pida, yo necesito un sistema que calcule los promedios de notas entre sus funciones, haga un listado de promedios de notas y tú no coloques esa función. Allí estarías incumpliendo un requisito obligatorio. El sistema tiene que tener esa función, por lo tanto está directamente relacionado con lo que serían los requerimientos de tipo funcional. En segundo lugar, tendríamos los requerimientos de tipo recomendable. En este caso, son aquellos que el desarrollador detecta que pueden mejorar el funcionamiento del sistema y por lo tanto resulta deseable que sean implementados, es decir, que el sistema debería contar con dichas características. Aquí hay que estar pendientes porque surge un problema. Recuerden que el diseñar ciertos requerimientos adicionales puede llevar tiempo, requerir recursos. Por lo tanto, siempre que surja un requerimiento de este tipo recomendable, hay que consultarlo con el cliente, hay que hacer que éste lo valide de manera formal, porque si no estaríamos haciendo trabajo de gratis. Estaríamos perdiendo el tiempo que teníamos destinado a hacer otros requerimientos que sí nos habían pedido, lo estaríamos utilizando para cumplir con ese requerimiento que no entra dentro de lo pactado con el cliente. Por lo tanto, estaríamos hablando de algo que podría crear conflictos entre ambas partes. Porque hay muchos casos donde el cliente dice, no, yo no te pedí que hicieras eso. Se le coloca una función que le mejora todo lo que es el funcionamiento de su negocio, etcétera, pero que no se le había ocurrido al cliente y como no se le consultó, el cliente dice, no, eso lo pusiste tú porque quisiste. Y al final se niega a pagar ese trabajo adicional. Por lo tanto, antes de implementar cualquier requerimiento de tipo recomendable, hay que hacer que el cliente lo valide de manera formal. Dentro de estos requerimientos de tipo recomendable,
entran todas aquellas características no funcionales que van a formar parte del sistema. Es decir, una vez que nosotros levantamos todos los requerimientos del cliente, que serían los obligatorios y los opcionales, debemos también definir esas características recomendables o no funcionales que se necesitan para que el sistema trabaje correctamente y planteárselas también al cliente para que sea consciente y valide las mismas. Todo esto con la finalidad de salvaguardarnos las espaldas durante el proceso de desarrollo. Finalmente, tenemos el requerimiento opcional. Entre ese, entre ese listado de requerimientos que nos presenta el cliente, es muy común que se presenten algunos, vamos, ¿cómo por decir? Extras, algunos que realmente no es crítica su implementación para que el sistema funcione. Algunos que el sistema puede trabajar igualmente sin ese requerimiento. Son deseos del cliente, como por ejemplo apariencia, colores y otros aspectos que se pueden dejar para un momento posterior. Entonces vean que los requerimientos de tipo obligatorio y opcional son generados por el cliente. Los de tipo recomendable son generados por el desarrollador, pero en cuanto a ellos, a todos ellos, debe llegarse a un acuerdo entre las partes para poder implementarlos dentro del sistema. Recuerden que mientras se desarrolla el software, todo requerimiento obligatorio se debe implementar forzosamente. Los requerimientos recomendables son asuntos de debate y negociación. En cambio, los requerimientos de tipo opcional se pueden mantener a la espera para futuras actualizaciones del sistema. Algo muy importante una vez que ya hemos definido estos tres tipos de requerimientos es la validación correspondiente. Una vez que se han identificado todo ese conjunto de requerimientos solicitados por el cliente y necesarios por el sistema, estos deben ser validados. Recordemos que en muchos casos el cliente puede solicitar soluciones de tipo ilegal o que no resulten prácticas, que no se puedan hacer realmente. Asimismo, el experto, el desarrollador, puede interpretar los requisitos de manera incorrecta o incompleta. Estos resultados, de los requerimientos, si no se solucionan de manera temprana, van a incrementar el costo del desarrollo de software y se deben evaluar en base a ciertos criterios. Vean que allí tenemos los más comunes. Primeramente hay que verificar que ese requerimiento que se nos está solicitando o que está surgiendo pueda ser implementado de manera práctica, es decir, que se pueda hacer realmente. En segundo lugar, que sea válido a nivel de funcionalidad y de dominio del software. Nosotros no le vamos a colocar una función al sistema, así nos las pida el cliente, que nunca vaya a ser utilizada. Tampoco vamos a colocar una función que no corresponda a ese dominio del problema. Un software médico no tiene por qué tener funciones para cálculo de notas o de asistencias de estudiantes. Un software académico, un software educativo, escolar, no tiene por qué tener información o componentes de tipo médico, salvo contadas excepciones donde o sea,
Hay que ver cada caso, pero lo que les quiero decir es eso, que hay que estar muy pendiente de ese dominio del sistema, es decir, de qué tipo de negocio es aquel donde el sistema va a ser implementado. Hay que estar pendiente también en cuanto a la validación de los requerimientos, que no existan ambigüedades, es decir, que el requerimiento tenga una única forma de ser interpretado. Si tiene diversas formas de interpretarse, debemos entonces aclararlo o modificarlo para que eliminar dicha ambigüedad, que sea completado explícitamente, es decir, que se pueda contar con toda la información requerida, toda la información necesaria para poder realizar el mismo al 100%, que sea demostrable o que se pueda probar. Allí tenemos otra característica que ya la habíamos nombrado previamente. Como recordarán, ya habíamos hablado de esta clasificación de los requerimientos de acuerdo a su funcionalidad. ¿Qué sería entonces un requerimiento funcional? Díganme ustedes qué sería un requerimiento funcional en pocas palabras. Un voluntario, para no llamarlos yo. Aguilar, Acosta, díganme qué piensan ustedes que es un requerimiento de tipo funcional. ¿Están allí? ¿Cómo que ninguna? ¿O esto es viejo? Ah, esto es viejo, menos mal, ya había pensado, ¿cómo que no tiene ninguna idea? Entonces, Anthony Acosta, ¿qué sería un requerimiento funcional? Ajá, aquellos que describen cualquier actividad. Ajá, bueno, está bien, es una idea. El señor Aguilar, el señor Capuñay, otra idea. ¿Algún otro compañero que quiera complementar la idea? Eso que es un concepto que ya explicamos varias veces. Ese es un concepto, parece, de diccionario. Vean, cuando pensamos en requerimientos funcionales, podemos tener muchas ideas. En primer lugar, son aquellos que describen lo que el sistema debe hacer. Son aquellos que nos indican las necesidades del cliente, son solicitados por esta persona, por el cliente. Son aquellos que especifican las acciones que el sistema debe realizar sin tomar en cuenta realmente sus restricciones físicas. En pocas palabras, los requerimientos de tipo funcional son aquellos que especifican el comportamiento que va a tener el sistema. Ahora bien, en este caso, podríamos nombrar como ejemplo de requerimientos de tipo funcional, buscar una opción dada al usuario o una, o sea, buscar dentro del listado de facturas en base a una opción, a una característica establecida por el usuario. Por ejemplo, en base a la fecha, al número de productos, algún producto específico, algún cliente, etcétera. Otro requerimiento podría ser que el usuario deba ser capaz de enviar por correo electrónico los informes a la dirección. Eso podría ser un requerimiento funcional que nos solicite el cliente. Que los usuarios puedan ser divididos en grupos y que cada grupo tenga diferentes roles, diferentes niveles de acceso al sistema. Eso también puede ser un requerimiento si nos los pide el usuario. Cualquier tipo de necesidad que nos pide el usuario de manera específica, de manera explícita, vendría a ser nuestro requerimiento funcional.
Entonces, ya dijimos que el requerimiento funcional es el que pide o lo que pide el usuario de manera explícita, lo que él considera que el sistema necesita para poder trabajar. Entonces, cuando hablamos de lo que serían los requisitos no funcionales, ¿a qué nos estamos haciendo referencia? Repito, ¿qué sería Pro- un... Hable. Profesor, los no funcionales serían los no requisitos que no piden al usuario. Ajá, no, no los pide el usuario, pero ¿de dónde provienen esos requisitos no funcionales? De alguna parte tienen que salir Del software. del sistema, no del software, porque Claro. el software es donde lo colocas, del mismo sistema con el que tienen que trabajar. Muy bien, muchas gracias, señor Guamani. Alguien por lo menos que decidió participar un poco, se le agradece mucho. Entonces, los requisitos no funcionales, en pocas palabras, son características del software que están implícitas para su funcionamiento. Estas no son expresadas de manera directa por el usuario, sino que asumen que van a estar allí presentes. No están relacionadas con aspectos funcionales del sistema propiamente dicho, sino que las afectan. Por ejemplo, no es una función de realizar ventas de productos, sino que es el rendimiento que pueda tener esa función. Ve que una función de vender productos que tenga mal rendimiento va a generar problemas al usuario. Entonces, así sucesivamente. Podríamos decir que los no funcionales son aspectos complementarios que deberíamos nosotros añadir al sistema para poder que cumpla con las funciones que se establecieron para él. Aquí tenemos algunos ejemplos de requisitos no funcionales. Tenemos, por ejemplo, lo que es la gestión de la seguridad del sistema. No, el usuario muchas veces no nos pide. Hay usuarios que convierten muchos de estos requerimientos en funcionales, pero la mayoría de las veces no es en lo que se enfoca el usuario directamente. Él se enfoca en lo que es los procesos de negocio y en base a eso genera requerimientos funcionales. Lo que es digamos que el funcionamiento interno del sistema generalmente queda como requerimientos no funcionales que el mismo desarrollador va a ir planteando. Es decir, el desarrollador le puede plantear al cliente, mira, en el aspecto de seguridad deberías contar con usuario y contraseña, con ciertos niveles de acceso. El almacenamiento de la información podría contar con un respaldo, podría realizarse en la nube, podría realizarse en tu computador central que vas a montar del servidor, etcétera. La configuración que va a necesitar para los equipos va a ser tanto porque necesitas más memoria, más disco duro, sistema operativo. Puede ser que esa configuración en tales aspectos puedas tú personalizarla. Los costos que te va a tener esto, la compatibilidad, la interoperabilidad con otros componentes de lo que es el negocio, la flexibilidad, la capacidad de que el sistema sea ampliado, sea actualizado, la capacidad de recuperarse ante desastres, es decir, la fiabilidad, la accesibilidad, es decir, la disponibilidad del sistema en el momento que se necesite, etcétera. Todo este conjunto de características van a entrar dentro de lo que son los requerimientos no funcionales. Vean que son muchos aspectos que siempre están presentes en la mayoría de los sistemas de computación, pero que no siempre son tomados en cuenta por el usuario en el momento de solicitar la construcción del sistema. Entonces nosotros tenemos que
añadir todo esto a la lista de requerimientos y lograr que el mismo usuario nos valide esta información, nos valide estos procesos para que formen parte del trabajo que estamos haciendo. Por otro lado, entre estos requerimientos funcionales hay uno que es sumamente importante y que no debemos descuidar, el cual es la interfaz de usuario. Fíjense que la interfaz de usuario es una parte primordial de cualquier sistema de computación, la cual vamos a vincular a lo que es el aspecto no funcional. Generalmente no decide a su respecto el usuario, sino el desarrollador, de acuerdo a lo que él considere que sea mejor para optimizar el sistema, pero que debe cumplir con ciertas características importantes, ya que ella es el único elemento con el que el usuario interactúa realmente con el sistema. El usuario no se mete con el código fuente, no se mete con la base de datos, no se mete con nada de eso directamente, sino a través de alguna de las interfaces disponibles. De allí que el software va a terminar siendo más aceptado si la interfaz de usuario cumple con algunas características que tenemos allí en pantalla. En primer lugar, que sea fácil de utilizar, fácil de manejar y de aprender. Vean que eso fue algo que pasó con los sistemas operativos, con lo que es la computación en un principio. La computación comenzó desde hace mucho tiempo, pero debido a que esa interfaz, esa forma de trabajar era demasiado compleja para el usuario común, tardó bastante en popularizarse. Esa computación en tarjetas perforadas, mediante engranajes, mediante palancas, mediante inclusive hasta la que era mediante consola y comandos de texto, no era del agrado del usuario. Por lo tanto, estaba restringida solamente a ciertos entes especializados. Estos entes especializados eran sumamente pocos en esa época. Pero una vez que aparece el Windows, facilitando lo que es la interfaz con el usuario y el uso del ratón como dispositivo principal de acceso a los equipos, se empezó esa explosión rápida del uso del computador, al punto que hoy en día podemos ver que prácticamente todas las personas a nivel mundial, por lo menos con cierto, la excepción serían países o sitios demasiado pobres, pero en cualquier parte del mundo podemos ver que el uso de computador es algo habitual, pero esto se logra haciendo que ese uso sea sencillo para el cliente, para ese operador que va a tener que estar trabajando con él. Por otro lado, también se busca normalmente que cualquier tipo de interfaz que hagamos sea rápida en responder, es decir, que tenga un alto rendimiento. Ustedes mismos han visto que cuando ustedes necesitan descargar un archivo o ingresar a una página y tarda poco más de lo que normalmente debería, les resulta molesto. Entonces, esto es algo que hay que evitar para poder mantener el cliente dentro de las operaciones del negocio. Por otro lado, debe ser efectivo tratando errores operacionales. Quiere decir que si el usuario se le presenta un problema mientras que está trabajando con el sistema, este debe ser capaz de ser recuperado sin mucha dificultad, sin tener que estar haciendo procedimientos complejos. Esto entra en juego muchas veces lo que es la fiabilidad del sistema y los diversos manejadores de errores. Que las interfaces de usuario sean simples y consistentes. Cuando hablamos de simple no queremos decir que sean feas. Siempre deben ser agradables a la vista, pero al mismo tiempo no deberían estar sobrecargadas de elementos.
Cuando hablamos de consistentes, estamos haciendo referencia a que deberían mantener un patrón, un esquema predeterminado. Por ejemplo, el botón de ayuda, si va a estar en la parte de arriba, aquí donde está el número 36, debería estar siempre ubicado allí. ¿Por qué? Porque esto facilita aún más el aprendizaje del usuario. Si en cada pantalla vamos a cambiar los mismos elementos de posición, el usuario va a tener la tendencia a confundirse y a cometer más errores. De allí que la aceptación que pueda tener el usuario respecto a un software va a depender de cómo éste pueda utilizarlo realmente, donde la interfaz de usuario viene a ser el único camino disponible para percibir el sistema por parte del usuario. Un sistema de software que se construya con toda la potencia, todas las funciones y todas digamos que las capacidades del mundo, si no tiene una buena interfaz atractiva, clara y consistente, no va a ser aprovechado adecuadamente. Las funcionalidades de ese sistema no van a poder ser utilizadas de manera conveniente, porque inclusive se va a presentar ciertos bloqueos de parte del usuario. Fíjense que cuando estamos hablando de esta parte de lo que es la viabilidad del uso del sistema, podemos hablar de varios conceptos importantes, podemos introducirlos. En primer lugar, podemos hablar del tamaño del sistema. Esta era una métrica bastante anterior, la cual se expresaba en miles de líneas de código. Podemos hablar de los puntos de función. Esta es una métrica más actualizada, donde podemos hablar de la cantidad de soluciones que le brinda el sistema al usuario. Podemos hablar de la complejidad, es decir, de cuántos caminos, cuántas opciones posibles tiene el recorrido del código dentro del sistema. Podemos hablar de lo que es la calidad. Estaríamos hablando del nivel de cumplimiento del sistema respecto a los estándares que se establecieron para él. Podemos hablar de los procesos. Ahí hacemos referencia a las formas de trabajo, las formas de hacer las cosas. Podemos hablar también de los recursos necesarios, los que están disponibles, los que se consumen, el desperdicio que puedan tener. Entonces vean que son muchísimos los aspectos que podemos nosotros incluir cuando estamos hablando de métricas del sistema. Recuerden que las métricas son elementos que permiten cuantificar los atributos o aspectos del software, aportando ciertas valoraciones para los aspectos del proceso o del producto el producto final del desarrollo de software, y que nosotros a través de ella no solo podemos controlar el desarrollo de estos componentes, sino también asegurar la calidad de ese producto final. Esto ya, vamos aquí. Con eso estaríamos terminando la segunda parte de esta clase. Vamos a nuevamente otros 5 minuticos de descanso, porque yo sé que es lo normal. Con lo que se recomienda es que los ciclos de clases no deberían ser de más de una hora. Hay que dar por lo menos 5 minutos de descanso entre hora y hora, para poder así que la mente se desagobie. Tranquilo. Vamos entonces un pequeño descanso y ya volvemos.